Gracias a todos y todas por haber venido aquí, por habernos acompañado antes, pero también por estar aquí a la presentación de Ojos llenos de árboles. La verdad que con Pablo era distinto, porque Pablo, aparte de ser un gran amigo, él ya publicó con nosotros Bestiario del Norte, que es un libro que no deja de reimprimirse. Pero en Ojos llenos de árboles, cuando me envió el manuscrito, y sabes que es fácil, porque, a ver, él me tiene ya como un síndrome de Estocolmo, sabes que yo le voy a decir que sí, pero cuando nos llegó Ojos llenos de árboles, que se llamaba de otra manera, tenía un título inicial infinitamente peor, que era Memoria Arbórea, que es una gran expresión, pero decía, bueno, yo le sugerí, digo, vamos a sacar una frase del libro. Yo lo leí y me parecía asombroso, porque es difícil encontrarte una persona que sea un gran ilustrador. Pablo es un ilustrador ya muy conocido, pero no solamente ilustra libros, ilustra publicidad, ilustra un millón de cosas. No solamente ilustra, sino encima cambia de formato. Yo en casa tengo la gran suerte de tener trozos de madera con unas vetas determinadas que él cogía de la basura, ¿no?, que encontraba por ahí, de tablas, y sobre las tablas pintaba. Pero no solo pintar, es que de pronto, que es como litografía, no, es grabado. Grabado. Es difícil encontrar a alguien que pinte, que ilustre también, y que en Ojos llenos de árboles, no digo que en Bestiario del Norte no, pero en Ojos llenos de árboles escriba también. O sea, ese fue como el cambio, ¿no? Es difícil encontrar a alguien tan brillante. Yo sé que esto siempre sonroja a las personas que lo escuchan, porque nadie... Hombre, es agradable, pero no puedes decirlo públicamente, ¿no? Pero es verdad, yo en Ojos llenos de árboles, allá hay un gran escritor. O sea, hay un gran escritor. Y es un libro que mientras yo lo leía, evidentemente, pues me venía a la cabeza libros que yo sé que él ama. El árbol, de John Fowles, que yo creo que es el libro que más he regalado. Sebald, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la literatura de cuadernos de campo. Pero es un libro que te hace bien, te hace feliz. O sea, un libro tremendamente bonito. Y según lo iba yo leyendo el manuscrito, yo decía, es maravilloso. De hecho, yo te lo dije. Es un gran libro. Has hecho un gran libro. Un libro singular. Un libro muy único. No digo que no haya ningún libro que no se parezca a ningún libro. Eso ya es más complicado. Pero es un libro importante. Ha salido hace muy poco. Y yo como editor sé que va a ser un libro muy importante. Sé que dentro de 2 o 3 meses habrá una segunda edición y sacamos 2000 ejemplares y habrá más. Porque sé que es un libro importante. Y bueno, en este acto tenemos la gran suerte de tener a Bárbara Mingo. Además que Pablo desde el primer momento era, quiero que esté ella. Y me reenviaba tus WhatsApp de, mira, ha dicho que sí, todo ilusionado. Yo sé que Pablo admira mucho el trabajo de Bárbara Mingo y se siente identificado, ¿no?, con su obra. Entonces lo más bonito es un diálogo, una conversación entre ellos. Entonces yo simplemente les voy a dar paso y le vamos a dar un aplauso muy grande y darle las gracias personales, ya que Pablo sabe que estamos infinitamente agradecidos, pero a Bárbara Mingo porque esté aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, y a mí me hizo muchísima ilusión la invitación de Pablo a acompañarle en la presentación de su libro, y os lo agradezco a todos. Yo he venido a muchas presentaciones aquí en la librería y siempre me encanta que tienen toda esta exposición maravillosa de los títulos de los libros de Alianza, los antiguos, ¿no?, de Daniel Gil, y aquí se ven los lomos, ¿no? Desde ahí es que yo muchas veces me quedo ahí un poco colgada mirándolos y tal, y bueno, es un sitio maravilloso. Muchas gracias a todos también por venir. Y gracias a Lola. Y gracias a Lola, por supuesto. Gracias. Es una casa que siempre nos acoge. No, eso sí. Somos la Felguera. Sí. Y bueno, a mí la verdad es que estoy encantada de estar aquí, y a la vez me parece muy difícil, ¿no? Porque cuando los libros son tan buenos, realmente lo que tendríamos que hacer es, o sea, agarra el libro y vete a leerlo, ¿no? O sea, que es que cualquier cosa que digamos no va a hacer justicia, yo creo.
El libro, algunos de vosotros lo habréis leído, bueno, ojeado tal vez, es precioso, ¿no? El libro en sí está lleno pues de unas... O sea, es una colección de imágenes alucinante. A mí me da un poco la sensación también como de, o sea, solo ojearlo, estas como enciclopedias antiguas o manuales, ¿no? Que es que da igual de lo que sean, que da como mucho gustito mirarlas, o manuales de botánica, tal, etcétera. Todo esto es muy, como muy fascinante. Y luego el libro en sí, o sea, está lo que decía Servando, por ejemplo, de la... O sea, es muy interesante el tema, todo esto y tal, y ahora nos meteremos, pero la escritura es impresionante. O sea, hay poquísimos escritores que escriban así. En este libro el tema es muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces uno pensaría que puede ir leyendo con una prosa un poco a lo mejor más torpe o lo que sea y tal, pero es, o sea, francamente, o sea, limpia y como clásica, ¿no? O sea, clásica en el sentido de no se puede mejorar. Y sí, entonces, como sabéis, es una, bueno, en parte podría ser, sí, una historia de la humanidad, ¿no? A través de los árboles y los bosques, pero, bueno, yo lo he visto como, quizás es como una historia espiritual también, ¿no? O sea, es como una búsqueda espiritual de alguien, ¿no? De una persona que podemos seguir todos. A la vez, luego tiene aquí en la solapa una frase de María Zambrano que dice lo siguiente: no hay que buscar, es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos ni tampoco a buscar nada de ellos, nada determinado, prefigurado, consabido. Y la analogía del claro con el templo puede desviar la atención. O sea, es una advertencia buenísima que a mí a la vez me ha como destrozado un poco la idea que tenía, porque me parece que es un libro que es como literal por un lado, pero metafórico a la vez, ¿no? Y entonces, pero es como cuando te dicen, el combate de boxeo es un combate de boxeo, no lo puedes comparar con la vida, ¿no? Y tal, o sea, no se debe comparar otras cosas con la vida, porque entonces estás como poniendo cosas que no son, ¿no? Bueno, voy a deciros como algunas, antes de ya ponerme a hablar con Pablo, como lo que más me llama la atención del libro, bueno, pues como la gran naturalidad y sencillez. Es muy sencillo el libro, ¿no? En cierto modo, pero esto, o sea, todo lo que hay detrás es bueno, claramente un trabajo de años, un trabajo consciente y muy inconsciente también, ¿no? O sea, que también es como el trabajo de sacar a la luz, de hacer aflorar cosas que están muy, muy ocultas, que nos sirven para vivir, pero que no siempre tenemos presentes. Para contar de dónde sale el ser humano y a dónde se dirige, ¿no? O sea, también como es un paseo, en cierto modo, la idea como del camino es muy importante. Entonces, es muy sencillo, es como si fuésemos, o sea, da la sensación como si se te hubiese ido ocurriendo todo lo que cuentas sobre la marcha, que es imposible. Bueno, podría ser, ¿no? O sea, podría ser un largo paseo, tú vas con alguien, entonces a medida que vas viendo pues un árbol, te vas fijando en cómo están dispuestos en una zona, etcétera, vas como hilando. Hay historias muy alucinantes. Por ejemplo, bueno, estábamos hoy pensando en acordándonos de los árboles falsos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, como que se usaban pues como estrategia militar, ¿no? En el campo y se metían. Eso es una cosa, y es hace nada, ¿no? Y es sí. Sí, creo que es como cómico, ¿no? Es como una película... Bueno, de hecho aparece Chaplin disfrazado de árbol, ¿no? Y los árboles espía que llamaban, y es muy curioso, sí. Y bueno, aparecen fotos reales de esos árboles que construían y, bueno, son eso, cómicas. Exacto, sí. Sí, son, claro, todas estas... O sea, también una cosa que tiene muy buena es que las ilustraciones no son... Bueno, porque por ejemplo la maqueta, tal, el libro es precioso, ¿no? O sea, la maqueta es asombrosa. Las ilustraciones, que son maravillosas, ¿no? Y tal, de toda clase además, porque hay como grabados, pues a lo mejor antiguos o del siglo XVIII, ¿no? O fotos más modernas, Chaplin, etcétera. Todo está hilado, o sea, no son pegotes, ¿no? Como pegotes bueno, que es precioso, pero es un poco una cosa como para que quede bien, sino que el texto y la imagen son totalmente solidarios, ¿no? O sea, que hace falta... También me has dicho antes, esto que te había comentado Aloma Rodríguez, ¿no? Que a veces
la imagen, llegamos a ella al pasar la página cuando ya hemos como leído la descripción, ¿no? Sí, Aloma me comentó, dijo que le había gustado mucho en cuanto a la maqueta, que eso es labor de la editorial, cómo aparece la descripción, por ejemplo, de un cuadro y el cuadro no aparece hasta la página siguiente, entonces es como una aparición, una revelación de repente, ¿no? Y eso le había encantado porque pasaba unas cuantas veces y estaba esperando que pasase eso. Se hacía aposta porque claro. iba yo hice el diseño, ¿no? Sí. Iba moviendo el texto para que fuera así. De hecho, eso está inicialmente en el plan de Pablo es una cosa muy curiosa, es la única vez que hemos recibido fotografías, pero estaban redondeadas. En los laterales. Intentamos que el libro fuera redondeado también. Sí, pero ese bueno, grosor era decían que el corte no iba a ser limpio y bueno, se desechó, pero sí, deliberadamente está pensado que fuera como un cuaderno de campo, que tuviera ese aspecto de cuaderno. El papel es aposta para que sea como muy poroso, muy, ¿no? Sí, bueno, las imágenes hice todas con un borde redondeado como si fueran todas parte de una misma película, ¿no? Ese mismo paseo. O una especie de diapositivas de ese paseo de lo que he visto al atravesar el bosque, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, hace como una especie como de proyección y tiene mucho sentido porque es un libro sobre la visión, ¿no? O sea, está en el título Ojos llenos de árboles, que también es chocante y la verdad es que es bueno el título este, ¿no? Y porque quizá pensaríamos árboles llenos de ojos, ¿no? O sea, yo me voy a meter en el bosque y voy a tener esta sensación, aunque estoy solo, de que me están vigilando, ¿no? Que es una sensación que se tiene en el campo cuando estamos en un entorno que no es exactamente el nuestro y esto es al revés, ¿no? O sea, está como la visión saturada de los árboles. Luego, estábamos diciendo esta cosa de como de la prosa y tal. Luego tiene como mucho humor, así un poco... sí, recuerdo que me lo dijiste sí, cuando acabaste de leer y claro. Bueno, me gustó porque tenía miedo de que fuese igual un libro demasiado serio, sí. igual, pero sí que tiene ahí cosas sutiles, ¿no? de humor, ¿no? Creo que... Por ejemplo, aparece... sí, en la página 20, bueno, pero lo tengo aquí copiado, dice... bueno, porque debe ser que estás contando como la relación que tú tenías desde pequeño con los árboles, bueno, pues que te subías mucho a ellos y que te encontrabas como bien entre ellos y tal, ¿no? Y que hablabais. Sí. Y entonces dice, no negaré la posibilidad de que fuese yo mismo quien, dentro de mi cabecita infantil, construyera aquellas voces arbóreas. O sea, no negaré la posibilidad... Se diría como al revés, ¿no? Sí. O sea, dice, bueno, puede ser efectivamente que lo construyera yo, aunque todos sabemos que en el fondo eran los árboles, ¿no? Los que me estaban hablando y tal. Luego tengo aquí también la página 31. Claro, aquí la verdad es que me doy cuenta que sacado de contexto no sé, quizá no se entienda mucho, pero dice, espero reconocer mi arboleda sagrada en cuanto la vea. Eso es también... Claro, arboleda sagrada es como un concepto, una cosa así muy fuerte, ¿no? Espero reconocerla en cuanto la vea y tal, como cuando vengas con tu Ford Fiesta rosa, te reconoceré y tal, ¿no? Y eso. Y luego en la página 36, esto lo voy a buscar porque es que yo creo que sí que hace falta un poco más de cosa. A ver, 36. Vale, porque estás hablando de lo de Joseph Beuys, creo, ¿no? Y entonces dice, no pido tanto, no quiero que mi arboleda sagrada tenga 7.000 árboles, ni un altar de basalto, ni nada semejante. Me conformaría con que fuese un espacio en el que me sintiese en otro mundo. O sea, me conformaría con una cosa alucinante, ¿no? Y tal, porque claro, sentirse en otro mundo es lo que estamos deseando todos, todo el rato. Bueno, en fin. Y luego... Claro, entonces, o sea, yo lo he visto, es verdad que es como una historia o parte de la historia del mundo, se cuentan así historias, pero es yo lo he visto como una especie de camino espiritual, ¿no? Es lo que me parece y tiene como mucho de romántico alemán el libro, ¿no? Y entonces, en realidad lo que pasa es que Pablo, o el personaje, nos cuenta cómo va empezando un paseo, ¿no? Cómo se va internando y es como si fuese un solo paseo, ¿no? De un día. Y siempre las frases son, muy sencillas cuando empiezan los capítulos, pero inmediatamente ya hemos entrado como en una especie de metáfora o algo así, yo lo veo así. Me adentro en el bosque decidido, pero sin rumbo.
por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto es nada, o sea, yo estoy aquí, ya empiezan los árboles, se acaba como el camino y no sé muy bien si voy a ir por aquí o voy a ir por allá y tal, pero eso en realidad es una cosa que nos pasa en nuestra vida, ¿no? O sea, son circunstancias vitales. Cualquiera de los... A ver, Viento de leña, por ejemplo, bueno, este justo hasta finales del siglo XIX tal. Camino por el bosque con una pequeña mochila a mi espalda. Esto también, o sea, es como una grandísima sencillez, pero nosotros en nuestra vida pues caminamos por este lugar desconocido con una mochila a nuestra espalda y tal. No me gusta la metáfora de como la mochila como que pesa de cosas, sino yo más bien lo veo como tú lo que vas a ir necesitando, o sea, tienes algo, ¿no? Una cierta pertrecho para poder arreglarte. Entonces, a ver si esto... entonces, las frases... yo lo iba leyendo, y esto para mí es el arte bueno y verdadero, y me da un poco de rabia decirlo porque hay que ser secreto con las cosas, ¿no? Pero las frases son a la vez literales y metafóricas, ¿no? Y esto pasa, como en los libros buenos, pasa en la pintura buena también, y en la pintura figurativa buena y tal. Y entonces, cuando la frase quiere decir a la vez las dos cosas, eso nos mete o sea, nos permite entrar como en el reino como un poco inaccesible normalmente, que es el de la imaginación, ¿no? Que es donde es difícil entrar, o bueno, a lo mejor no es tan difícil, ¿no? Pero se hace pues normalmente a través del arte. Entonces, el libro yo pensaba en otros dos libros que a mí me gustan mucho, que son El corazón aventurero de Junger, que es uno de mis libros preferidos, que es diferente, ¿no? Porque, o sea, se parecen, ¿no? Junger aparece también citado, bueno, y la emboscadura en el libro y todo. Y ahora te dejaré hablar un poco porque yo estoy aquí contando todas mis historias arbóreas y tal. Claro, este libro, el suyo son como más episodios cortos y, bueno, que tienen como un hilo común, no es como una historia así larga. Y pensaba también en Las puertas de la percepción y Cielo e infierno de Huxley, ¿no? O sea bueno, porque son libros sobre la visión, en realidad. Ah, claro, lo que quería decir con... no, esto es una cosa que tengo preparada para luego. Bueno, ¿por qué has metido a Junger, por ejemplo? Sí. Hablando de libros, hay uno también que yo tenía muy presente, le tenía en la cabeza, que es Croma, de Derek Jarman, que es un tratado sobre el color y es como muy fragmentario y va recorriendo también la historia de la humanidad a través del color y demás, y aunque no tiene ilustraciones, pero es muy visual porque te habla de obras de arte, de cine, de tal, bueno. Y es un libro que como que es importante para este libro, que fue como Y bueno, pues Junger, pues sí, claro, la emboscadura, si hablas de árboles, ¿cómo no puede estar la emboscadura, ¿no? Y Junger, bueno, y sí, tiene también esto de algo de romanticismo, bueno, algo no bastante, según el capítulo, demás, pero también había veces que tenía ahí que no quería que romantizar demasiado también el bosque, y también es un libro que a veces es bastante oscuro. Es de alguna manera como es un bosque, es oscuro pero a veces luminoso, entran rayos de luz o hay un claro, ¿no? Entonces tiene, yo creo que un poco esa dualidad, que es oscuro y luminoso al mismo tiempo. Me gustaría que tuviese esa dualidad, que no sé si lo consigue, pero... Claro, luego, o sea, precisamente por la prosa esta tan ejemplar, o sea, porque o sea, está como todo hilado, todo este cambio de contrastes, ¿no? De luz y oscuridad, como de una manera muy natural, ¿no? Está perfectamente hecho. Una cosa que es muy especial del libro, o sea, otra como de las cosas, y como que quizás sea la más la mejor para mí, ¿no? Es que hay muchísimas referencias, ¿no? O sea, hay escritores, hay música también, hay artistas y hay mucha pintura, ¿no? Y entonces, en una sola página se pasa de hablar de un ejemplo literario
automáticamente pasa a un cuadro, ¿no? O algo así, como sin solución de continuidad, o sea, o como perfectamente hilado. Y entonces el efecto que acaba causando es que te das cuenta, leyendo, de que la imagen en realidad es una. O sea, las imágenes no son cuando no es lo visual, ¿no? O sea, que la... ¿Cómo decir esto bien? O sea, la imagen que busca el artista visionario no es... O sea, está más allá de lo visual, lo ves como con otros órganos, ¿no? Que son los ojos, pero son como unos ojos internos. Esto no sé si nos lleva a un callejón sin salida, sí, no, porque pero sí, el libro yo creo que es un continuo... bueno, claro, está esa idea del paseo, y en el paseo, claro, uno ve cosas y está continuamente pensando de manera fragmentaria, entonces he intentado buscar eso, que va saltando una cosa a otra. Y es un continuo mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, en ese paseo, que es lo que hacemos también continuamente, ¿no? Si vas paseando, no hace falta pasear por un bosque, puedes estar paseando por la calle o caminando y a veces estás haciendo reflexiones internas y estás viendo... entonces llevar esa dicotomía también, pues llevarla a la figura del paseo, que el paseo también puede ser también como una analogía de la escritura, ¿no? El perderse, la búsqueda... Bueno, hay como cierta celebración también eso de la errancia o del extravío, ¿no? Que a mí, escribiendo también, pues muchas veces no sé por dónde voy, no sé dónde estoy y tengo que ir buscando caminos, o de repente me meto en una zona en la que es demasiado boscosa y tengo que salir de ahí, y entonces jugar con eso también es algo que tenía muy presente, sí. Sí, efectivamente, eso lo dices abiertamente, ¿no? En algún momento, Sí. como que ya no sabes por dónde vas a seguir, etcétera y tal, aunque está todo como armadísimo y es muy claro, ¿no? Está muy armado, pero no es... o sea, otra cosa, por ejemplo, que me encanta del libro es que no es nada como intelectualista, ¿no? O intelectualoide, o sea, es... Erudito también es como una palabra un poco fea, ¿no? Pero es muy... Hay todas estas referencias o sea, están como vividas, ¿no? Sirven para comprender la vida. Esto que decías del paseo que vas dando, que uno se va fijando en lo que va viendo, o sea, es también como una conversación constante entre el arte y la vida, ¿no? O sea, que se entiende el arte en este libro como no como que uno vive y luego pues está el arte para un solaz de vez en cuando, no, o sea, es una cosa que es fundamental para vivir y forma parte, ¿no? O sea, no es algo que esté fuera. Luego también me gusta mucho cómo se empieza como con el niño y también se menciona en el poema de Hanke, ¿no? Y todo esto. Y entonces es como si una cosa que ha vivido el niño luego la reviviese de mayor fijándose de otra manera, ¿no? Sí, hay una conexión, pero no, realmente, o sea, que es un seguir con esa visión de niño, ¿no? Digamos, sí, o sea, en el paseo la visión que tengo no se diferencia mucho a la de un niño, o sea, quiero decir que es... por eso yo creo que también igual no es muy intelectual, porque es esa visión que viene desde la infancia, de los árboles, como un símbolo que me ha acompañado y recuerdo una cosa también que quería decir antes, que recuerdo cuando leíste el libro que me dijiste que, aunque era un paseo solitario, en el que yo voy paseando solo, que el libro hacía mucha compañía. Y eso me gustó mucho, claro, porque hay algo, o sea, también tenía en mente que es como llevar de la mano a alguien o en su compañía enseñándole ese bosque, ¿no? Parto de un bosque real, además, por el que suelo pasear, que es en el norte de Burgos, en el pueblo donde nació mi padre, y entonces estaba esa idea de ir acompañando a quien lea el libro, llevarle por el bosque y mostrándole lo que yo voy viendo, ¿no? Claro. Sí. Esto, bueno, lo que decía Servando antes, de que el libro te hace bien, ¿no? Lo entiendo en el sentido de que te hace compañía, ¿no? O sea, y claro,
hay la sensación de una familiaridad tuya o del personaje, bueno, tuya, al ir por el bosque, una familiaridad que a lo mejor a veces nos impide como fijarnos en cada detalle y cada cosa. O sea, el hecho de que vayas deteniéndote y desarrollando las historias, ¿no? que pueden surgir a partir de cada factor o faceta de los árboles, bueno, quiere decir que cuentas con, aunque tú vayas solo, cuentas con los demás, ¿no? Y entonces te sirven para tú ir fijándote en las cosas, ¿no? Porque tú le estás enseñando a alguien todo y es la manera que tienes de mirarlo también. Luego, tú podrías hablarnos un poco de este bosque, porque yo también pensaba lo importante que es, y a veces no es tan fácil, ¿no? Tener como un contacto con la naturaleza, pues como un poco personal, ¿no? Un poco íntimo, y a veces no es tan fácil, porque no todos tenemos como un bosque cerca, o bueno, a lo mejor tenemos como un parque, o pues si uno tiene un jardín y tiene así, pero es como cada vez más difícil, ¿no? Este vínculo. Sin embargo, bueno, este es un bosque que tú conoces. Sí, bueno, es un bosque, yo vivo en Bilbao y está a hora y media el pueblo este y voy con frecuencia. El fin de semana pasado he estado allí y es un bosque que conozco bien, en el que me pierdo habitualmente, me gusta además ir solo y bueno, hay también en el libro no solo son, claro, las referencias de la historia del arte y demás, sino que también hay imágenes reales del paseo, ¿no? Desde un árbol caído, setas, boletus que en ese bosque se dan y tengo costumbre también de ir a buscar setas y demás. Entonces para mí es como... Lo que pasa que mi relación incluso en Bilbao donde vivo, que Bilbao es una ciudad rodeada de monte, pues justo a 10 minutos estoy en pleno bosque. Vivo en una zona que tiene... pero bosque además, bosque de verdad. O sea, bosque que aparece un corzo de repente, veo ardillas, ¿sabes? Y entonces tengo la costumbre de por las mañanas a primera hora me suelo ir una hora a andar por el bosque, ¿no? Y es algo que hago habitualmente ya no solo en el pueblo, aunque esto parte del pueblo porque es como esas experiencias de la infancia de las que nacen y lo he construido mucho pensando en ese bosque, pero también hay otros bosques a los que voy, ¿no? Bueno, no sé, es como algo que he creado ahí un hábito y bueno, y me sienta bien, básicamente. Como la familiaridad, o sea, de haber estado como cercano al bosque desde que eras pequeño. Bueno, y esto que decías que, o sea, el paseo es como si para como comprender y asimilar los como productos de la civilización, ¿no? Que son todas estas obras de arte o poemas que aparecen, es como si se comprendiese el sentido profundo que tienen gracias precisamente a estar en ese terreno que no es de la civilización, aunque bueno, un bosque sí que es un sitio civilizado en cierto modo, pero como si hiciera falta, te hubiera hecho falta sí, salir de la civilización para asimilar los productos de tu cultura, ¿no? O algo así, lo veo. Sí, hay algo de eso, no sé. Es que el bosque a mí, cuando vas además solo, no sé si acostumbráis en general a ir solos a un bosque, pero es muy inquietante realmente. O sea, para un urbanita, por lo menos como yo, que realmente soy urbanita, vivo en una ciudad, estar solo en un bosque y de repente oír un ruido y a 20 metros que aparezca un corzo, que pues al final es un bicho grande que no te va a hacer nada, que lo primero que hace es salir corriendo y saltando, pero yo me llevaba a veces sustos, claro, en el bosque, porque es un hábitat que pues, no sabes... aparte este bosque, cuando paseo, pues no hay cobertura móvil en grandes zonas de bosque y demás. Ha habido gente del pueblo de allí que me ha dicho, oye, ten cuidado, eso de ir solo al bosque tampoco, si te sale un jabalí o lo que sea, puede atacarte, sí que puede... Bueno, hay gente que me ha avisado de que puedo correr peligro, pero bueno, yo sigo yendo al bosque, ¿no? Y entonces esa sensación inquietante que tengo al estar en el bosque solo, pues es parte también de esa búsqueda y de buscar esa conexión con esas referencias y hay esa parte oscura que tiene que ver, yo creo, con eso también, sí.
Claro, y luego es o paseo por el bosque y tal, que está falseado, claro, porque siempre se ve interrumpido por como la referencia a la Primera Guerra Mundial o los aizkolaris vascos, no sé qué, bueno, historias de todo tipo, ¿no? Y entonces tú, el bosque, el paseo sería posible, o sea, tú visualizas como el bosque de Burgos como en el libro, o es como un bosque falso, aunque a la vez hay varias fotos tuyas, ¿no? Que, sí, sí, hay intentado que sea, o sea, ha predominado esa imagen en mi cabeza de ese bosque, pero es un paseo como por muchos bosques, yo creo que es un collage de bosques, una mezcla de muy diferentes bosques, ¿no? Y luego el libro tiene como una parte, como el cierre, ¿no? Y bueno, es preciosa toda la lista de cosas que pasaron en 1902, que se ha elegido ese año por una cosa que descubriréis cuando leáis el libro, ¿no? Tú tenías pensada, pero pasa algo... No, realmente eso sí que es... digamos que el libro lo construí capítulo a capítulo y hasta llegar al último capítulo yo no sabía cómo iba a acabar el libro. Y entonces fue cuando me di cuenta de que muchos de los personajes y referencias que aparecen en el libro en 1902 estaban vivos o habían sucedido cosas, y hay un listado que aparece al final, un capítulo que es como más novelesco, digamos, ¿no? Es como... Sí, claro, es de repente como una subida así de intensidad que cambia totalmente el tono, ¿no? Que es como más personal, ¿no? Porque todo el tiempo tu personaje podría ser cualquier persona, ¿no? O sea, futura o antigua. Eso también es como muy bonito del libro. Ahora que lo pienso, que lo podrán leer los del futuro y podrían haberlo leído la gente antigua, ¿no? También, y lo habrían comprendido perfectamente. Sí, o sea, me refiero, por ejemplo, a toda la parte como en la casa, ¿no? O sea, tú sabías que eso, porque tiene como la estructura de bueno, la clasiquísima estructura de uno va a buscar algo y tiene que recorrer el mundo e irse así hasta Mesopotamia o a Japón y luego vuelve y estaba ahí, ¿no? Es como la historia de las historias. Sí, sí, no, es algo que sucedió de manera natural al llegar al final del libro y que surgió así, vamos. También es cierto que había una primera versión del libro en la que yo aparecía menos, ese tono más que mezcla tonos, ¿no? Tiene un tono a veces como de diario. Aparecía un poco menos y Servando, como editor, me sugirió que le gustaba esos momentos autobiográficos y que a ver si metía algo más de esto. Y ahí trabajé un poco más en el libro en meter, no sé si me daba cierto pudor aparecer demasiado, pero la segunda versión del libro yo creo que mejoró esa compañía que haces a quien lee, ¿no? Claro, eso, te refieres, por ejemplo, a cuando cuentas también lo que has contado antes de que en vuestro pueblo pues un niño se cayó. Sí, esos episodios biográficos. Cosas, sí, ¿no? Y, sí. claro, sí. Eso es. Sí. Y luego los capítulos, estaba pensando, tienen... porque tú lo has ordenado a partir de las imágenes o te has puesto a escribir a partir de... O sea, ordenando, porque tú que tenías como un mogollón de imágenes... Sí, hay de todo. Hay partes en las que... referencias en las que la imagen la tenía en la cabeza y partí de esa imagen que tenía en la cabeza, ¿no? Y otras en las que me encontré con imágenes y dije, esto encaja perfectamente aquí o allá, tal, y entonces eran como de las dos maneras. No sabría decir cuánto de una, cuánto de otra, pero es como intermitentemente esa manera de ir jugando Sí, perdona. Que es que Pablo es el mejor autor para un editor, porque te lo trae todo hecho. O sea, yo dije, Pablo, fenomenal. Es que lo trae todo hecho. Pablo es una persona tremendamente disciplinada, asombrosamente disciplinada. Ese bosque a mí me encantaría ir, porque ese bosque está lleno de ojos pintados. Él está obsesionado con los ojos. Él no ha ido todavía a Ojoslandia, que es un gran sitio que hay en la zona limítrofe de Madrid. Algún día iremos juntos. Pero yo cuando recibí el libro, que es una cosa que está comentando Bárbara también, que tiene que ver con cosas de las que le interesan a Pablo, ¿no? Pablo es una persona, le interesa el romanticismo, Junger, le interesa el lado oscuro, lo oculto, lo esotérico, lo sagrado,
Mircea Eliade, Bataille, ese tipo de referencias limítrofes, liminales entre muchos. Y está obsesionado desde hace muchísimo tiempo con el mundo de los ojos, el ojo. De hecho, el ojo está presente ahí, ojos por todos lados, ojos que has pintado por fuera de la casa, ¿no? Ojos que has pintado por todos lados. Pero yo lo veía y lo veo como un camino de iniciación valle-inclanesco, como un camino vital, como el Mago de Oz, un bosque en el Mago de Oz. Entonces, no es tanto un bosque real, aunque tenga un bosque, sino un bosque donde hay peligro, donde te va llevando algo, ¿no? Unas baldosas amarillas, lo que sea, te vas adentrando en algo oscuro, de pronto como tú bien dices, hay una zona luminosa, un gran claro de bosque, pero de pronto vuelve otra vez a caer la noche, ¿no? Y al final está ese desenlace que es una cosa que es también de Pablo. O sea, a él le interesa mucho los hallazgos, lo fortuito, el azar, el surrealismo, el poder de los objetos que te van hablando. Él como autor tiene toda esa lectura. Y es una pasada, porque están todas ahí en el libro. No solamente están en el libro, es que cuando hablas con él 10 minutos sale todo eso. Sale que está siempre con un pie entre muchos mundos, ¿no? El mundo del surrealismo, el mundo del paseo de la naturaleza, de la arbolera sagrada, claro, porque es que es un tributo, un himno, tiene una parte esotérica en el sentido denso, ¿no? Denso, ¿no? Ya está. Muy bien, muy bien. Sí, yo lo veo así también el libro, o sea, me parece como como un camino de iniciación. Quería hablar o sea, también te preguntaba esto de las imágenes y tal, los títulos de los capítulos son muy buenos, ¿no? Bueno, Hacer memoria, que también hablas como de la expresión en sí, ¿no? Que has utilizado, que es como una cosa casi artesanal que uno fabrica, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, La doctrina del bosque, La emboscada infinita, Tiempo de leña, Los frutos de la diosa, La canción de las niñas perdidas. Bueno, claro, aparecen también muchas, como toda la tradición de cuentos europea, ¿no? Bueno, Caperucita Roja es quizá como el más así, pero Hansel y Gretel también, todo esto, ¿no? Sí, entonces, sin destripar estos cuentos, que están muy estudiados, ¿no? Y todo y tal, pero sin destriparlos, y con las breves menciones que haces, volvemos como a recuperar lo misterioso que tienen, o sea, todas las cosas misteriosas y valiosas que ha encontrado Pablo y ha puesto aquí, no les ha quitado como el polvo de las alas de la mariposa, o sea, está hecho todo con muchísimo cuidado para que sigan teniendo como su vibración mágica, ¿no? Cómo empuñar el paisaje me parece una frase alucinante. Sí, bueno, es de Henry Michaud, ¿no? Es verdad, sí, se me había olvidado, pero... aparece una cita en Henry Michaud. ¿Es una idea que tuviste de título? No recuerdo haberlo tenido, no. Pero sí, aparece eso de este autor que también me interesa y también está entre esos autores que mencionaba Servando, que son como claves también, sí. Sí. Sí, no sé, el libro, claro, he tardado desde que lo empecé hasta que lo acabé trabajando intermitentemente, pues son 5 años, ¿no? 5 años, claro, no solo de escritura, selección de imágenes, pues los títulos de capítulos, algunos pues han ido cambiando en 5 años, temporadas que tenía aparcado el libro y volví a él y de repente... a mí me funciona mucho esto de aparcar un proyecto personal y volver tiempo después, como dejarlo en barbecho. Y claro, ha cambiado. Bueno, ha cambiado yo, ha cambiado él, ha cambiado todo. Y de repente, con este libro me pasó que lo tuve igual 8 meses aparcado y cuando volví lo vi clarísimo. Dije, pues si ya está hecho, si esto... Quité un capítulo entero, empecé a podar, que es muy importante. Y ahí... de árbol también. Y ahí ya, pues, y los títulos, pues, también fueron variando hasta creer que eran los correctos. Luego, bueno, yo tenía aquí apuntado que lo difícil, claro, está lleno de visiones, no es tener la visión, ¿no? Sino darse cuenta de que estás teniendo la visión, ¿no? Porque en realidad estamos teniendo visiones, quizá todo el rato, pero es... Sí, hay una cita también que aparece en el libro que es de Tolstoy, ¿no? Que dice, hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego.
Y entonces, pues bueno, es un poco si esa ver más allá, es como un dictado muy básico, ¿no? Para en el arte, digamos, y en la imaginación y demás, en ese mundo. Claro, y saber transmitirlo, ¿no? Que eso es Bueno, un paso también pues, fundamental. Sí, aquí tenía lo de la infancia. Y luego yo he pensado una cosa también como de los árboles. O sea, son como, pues una cosa que echamos siempre mucho de menos es el contacto con la naturaleza. Todo el rato estamos como en un mundo que nos es un poco casi ya alienante, ¿no? Y ajeno. Y entonces, pero bueno, también podrían ser los animales, ¿no? O sea, como tener un, sí, pues, cierto contacto con animales, pero el árbol es que tiene, que esto en realidad es como el bosque más bien, ¿no? O sea, pero el árbol tiene una, a lo mejor porque no se mueve, ¿no? Entonces, su carácter como de espíritu protector tiene como una especie de firmeza y fijeza, pues que yo que sé, un zorro o un corzo o una cosa, o una urraca, ¿no? Que pueda uno darle en un momento determinado como una especie de, sí, de papel protector. El árbol tiene una presencia y también como el que estábamos, el bingo, ¿no? El bingo esta tarde como una es protector, ¿no? Totalmente, sí. Claro, sí. Sí, una cosa estaba pensando ahora con esto, que una cosa que me parecía tan importante es huir de también cierta visión naif o inocente de la naturaleza que, bueno, no sé, o hippie, ¿no? Esta de bueno, abrazar los árboles, estas cosas que también quería estar lejos de eso, ¿no? O sea, Sí, bueno, claro. Nunca he abrazado un árbol, lo confieso, y no pienso hacerlo. De hecho, diría incluso que creo que abrazar árboles es como sinónimo de abrazafarolas, podría decir. Entonces, esa visión... estaba recordándome además, en un Cabezón de la Saca hay un parque natural de secuoyas enormes que parece ser que iban a miles los turistas. Se prohibió que fuesen a abrazar árboles y a fotografiarse con ellos porque estaban erosionando todo el suelo, dejando salir las raíces a la luz, estaban dañando los árboles con una actitud absolutamente inocentona, claro. No, naif, inocentona, pero al mismo tiempo peligrosa. Claro. Entonces, bueno, simplemente venía a colación esto de huir de esa visión ahí de la naturaleza. O sea, es verdad que era un peligro, yo creo, ¿no? Para el libro, porque es un... o sea, es un tema que puede efectivamente... bueno, sí, o sea, se puede como caer en esa... no es buenismo, pero sí, bueno, como una cosa efectivamente ingenua y creer, incluso, bueno, también la cita de Bernhard que has leído y que está, ¿no? Que es como chocante de repente, ¿no? Porque habla como del que detesta la naturaleza o que la ve, no puede no ver su cosa hostil, ¿no? Y dura todo el rato y es como una visión que hay que tener presente todo el rato. Pero vamos, efectivamente no hay como ninguna cursilada o algo así. Toda la literatura de la naturaleza a veces puede tener esta... O sea, como que es que se ve que efectivamente es un urbanita que no tiene ni idea y no se ha metido en su vida. Hubiera dicho, Pablo, aquí hay que cortar esto. Claro. ¿Queréis que abramos al público? También, ¿Te parece? Sí. Bárbara, ¿tú quieres comentar algo más, Bárbara? No, si se me ocurre lo iré diciendo, interrumpiendo. O sea, no. Sí, si alguien quiere decir algo. Cuando hablabas lo de la micorriza que estaba ahí debajo del ginkgo, pensaba que también está todo el tema de la biología, del oxígeno, de cómo generar atmósfera, que también te has metido por ahí, no solo por la parte de Eliade
Sí, y hay, la parte más mística. mezcla un poco, sí, tiene eso de cuaderno de campo, o sea que hay también anotaciones científicas. Uno de los, por una parte yo creo que el libro nace de mi fascinación por la naturaleza desde niño y por los árboles concretamente, y por otro lado una temporada que leí muchos libros sobre árboles y naturaleza y me quedé asombrado al descubrir todo esto que hablábamos antes, de que los árboles pues que se comunican entre ellos, bajo una comunicación oculta, bajo tierra, las raíces están en contacto y comparten nutrientes, sincronizan la fotosíntesis, se avisan de ataques de plagas de insectos entre ellos. Todo esto, descubrir incluso la memoria celular de los árboles, como a sus retoños, como parece ser que de alguna manera nacen sabiendo si ha habido de repente que saquear un incendio, y bueno, tienen unas facultades especiales que descubrir todo eso, libros que eran de divulgación científica, que igual no, literariamente no eran gran cosa, pero me descubrió un mundo, claro, que fue también un detonante para hablar de esos árboles por ese bosque que yo paseaba, pero no era consciente de que pasaba eso, de que hoy en día se les considera seres sociales a los árboles. Entonces, eso también me influyó mucho, todo esto. Claro, o sea, también ahí es sobre la comunicación que mantienen entre ellos y tal, cuando se ve una foto hecha como en contrapicado, que se ven las copas, ¿no?, de distintos árboles, y entonces se ve como la distancia que guardan entre las hojas, que es como la misma, ¿no? O sea, como si la hubiesen medido cuando un árbol, bueno, pues crece, nos parece como de una manera muy irregular, es como si tuviesen cuidado de no meterse, ¿no?, como entrelazarse unos con otros y dejarse su espacio vital. ¿Qué más quiere decir alguna cosa? Yo tengo una pregunta. Quería saber si el capítulo que a mí más me ha impactado es el de el árbol de los ahorcados. Ah, vale, sí. O sea, es un libro muy bonito, pero justo claro, es la parte más impactante de la sociedad. ¿Le puedes pasar un micro? Y mezcla para mí como la naturaleza, la música y... Es la pregunta, si te costó mucho realmente como escribir ese apartado, ¿por qué lo quisiste añadir algo tan macabro dentro de alguna naturaleza? Sí, bueno, lo que hablábamos antes de que el bosque tiene esa luz y esa oscuridad, ¿no? Que tú vas paseando y hay zonas que son mucho más de penumbra, y entonces hay episodios oscuros, muy oscuros en el libro, y uno de ellos es el árbol del ahorcado, que habla de los linchamientos en el sur de Estados Unidos a negros, tal como bueno, cada pueblo tenía, muchos pueblos, su árbol con el cartel de el árbol del ahorcado, y allí bueno, se les linchaba, se les ahorcaba, y además se sabe con estudios en aquella época había gente que hacía estudios de que la mayoría de aquellos linchamientos pues era simplemente pues para mantener el orden social blanco, vamos, para controlar la educación, para controlar la agricultura, y entonces es un capítulo pues bastante terrible, que sí, que bueno, es que me costase escribirlo, pero que bueno, que tienes... Sí, sí, creía que es importante también bueno, hablar de ello y que aparezca, me parecía importante, sí, en ciertas cosas. También, por ejemplo, hay otra cosa también que no es tan oscuro, tan macabro, pero bueno, esta cosa de que los nazis, como en los años 30 plantaron una serie de árboles, bueno, aparecieron en varios sitios, pero hay uno en un bosque de la zona de Brandenburgo, vamos, que plantaban alerces, unos árboles que en otoño y primavera sus hojas se ponían amarillas, entre pinos que siempre estaban verdes. Entonces crecía una esvástica de 60 metros cuadrados enorme, que hasta el año 92, una de ellas, la que aparece en el libro fotografiada, no fue descubierta. Una avioneta que pasaba por encima la descubrió. Y entonces es algo también como... yo hablo incluso de ellos, sugiero ahí que como precursores del land art, ¿no? del arte paisajístico y demás, porque realmente se ciñe a los mandatos de Robert Smithson. Claro. Esa es la... yo creo que es como la única vez que salimos del bosque, ¿no? Siempre estamos como paseando y tal, y
y nos elevamos y vemos esa vista cenital, sí, estamos fuera, ¿no? Viendo la super esvástica, esa sí, o sea, perversisima. Bueno, no te vas, no hago grito por aquí, no pasa nada. Tampoco es. Bueno, el libro es una pasada, es la lectura de las imágenes y de los textos que van como en un continuo. Y eso es muy bonito, ¿no? Que como los ojos van pasando por las hojas. Aquí que estamos hablando de árboles llenos de hojas y el libro es parte de ese ecosistema, ¿no? Y una librería también es como un bosque, o sea que hay tantos símbolos. Pero a mí me gusta mucho la mirada que tienes sobre el árbol. También hay un capítulo o una parte del libro en el que hablas del dolor de los árboles, o sea, hablas como seres sociales y luego también como el dolor de los árboles y hablas de un arboricidio, de arboricidios, de ejemplares de estos inmensos ahí en el País Vasco, a ver quién tira el árbol más gordo en menos tiempo a hachazos, ¿no? Y me recuerda como a las ballenas, ¿no? Como los grandes ejemplares pues terminan fileteados, ¿no? Me parece sí, es muy curioso, ¿no? Además, porque ese capítulo, Tiempo de leña, se titula y empieza con una frase que hasta finales del siglo XIX los leñadores vascos pedían como disculpas al árbol antes de talarlo. En euskera, en una frase que luego sale traducida, te derribaremos pero nos perdonarás. Y es una frase que se sabe por antropólogos y demás estudiosos que se decía habitualmente. Y de esto pasó a los escolares a empezar a hacer apuestas, a ver quién cortaba el árbol más grande y todo esto. Y entonces se ve como cuando llegó el dinero y empezaron las apuestas, se olvidaron del dolor del árbol y de pedirle perdón, como el dinero todo lo corrompe, como bien sabemos. Y sí, hasta los años 70 creo que fue que no se tomaron medidas especiales para conservar esos árboles centenarios, enormes. Hay una foto que aparece ahí de dos leñadores con el árbol caído, que es eso. Has hecho la analogía perfecta con la ballena y vamos, es... Terminado, sí. Hecho como grasa y aceite para iluminar, ¿no? Y es muy curioso. No, sí. es fantástico, es estupendo el libro. Me alegro. Más preguntas. Y Pablo, cuando estás con un proyecto literario como este, ¿tu obra plástica también participa y en paralelo trabajas sobre ello o son dos mundos paralelos, independientes? En este caso es independiente, sí, totalmente. Realmente es como el octavo libro firmado con mi nombre, ¿no? Como autor, pero es el primero en el que no aparecen ilustraciones mías. Aparte, bueno, el collage de portada y los 10 collages interiores de entrada a cada capítulo sí, pero la inmensa mayoría son imágenes. Y pues no, en este caso ha sido algo independiente. Son 5 años que he trabajado intermitentemente en él, claro, mientras otros de repente se presenta otro proyecto, un encargo además, entonces lo aparcaba por temporadas, pero claro, siempre lo tenía en la cabeza, un poco ahí, pero sí, en este caso es como independiente de... No estuve al mismo tiempo pintando árboles o dibujando árboles o... Estaba recordando el tema de las casas en los árboles y hace poco salió publicado un libro sobre ese tema y lo primero que citan es una población en Indonesia, si no recuerdo mal, que ancestralmente los que son los líderes espirituales, ellos y su familia viven arriba de los árboles, pero como a 40 metros de altura. Aparece en el libro y aparecen fotografías de... Claro, es fascinante todo aquello. Sí. Sí. Aparece, pues sí, cuento un momento, pero sí aparece John William Lind, un fotoperiodista de finales del siglo XIX y demás. Visitó, esto era en Papúa Nueva Guinea. Sí. Y aquí estás. Sí, los documentales que hay, porque actualmente hay población viviendo viviendo allí, bueno, y ellos dicen que por un lado al ras del suelo hay, como hay muchísima humedad,
hay un montón de mosquitos y de insectos. Y por otro lado, en las alturas es de donde realmente se puede estar en contacto con los ancestros, ¿no? Y bueno, dar más argumentos, ¿no?, acerca de por qué viven encima de los árboles. Claro, sí, pero tiene sentido porque el árbol al final sí es bueno, un ser que une cielo y tierra, ¿no? Que decía esto Nietzsche, creo que aparece citado, ¿no? Y entonces es un ser que se eleva hacia el cielo, claro, tiene ahí esa conexión sagrada, ¿no? Sí, y tú nombraste esa esvástica, y yo pienso que en realidad un ejemplo precioso de land art es una catedral vegetal que está en el norte de Italia, en Trento, en un parque de esculturas que se llama Arte Sella. La hizo un artista italiano que se llama Giuliano Mauri, y lo que hizo fue hacer una plantación como si fuera la planta de una basílica, y donde estarían las columnas agrupó un conjunto de troncos que con el tiempo él espera que vayan creciendo y que las ramas se vayan arqueando, digamos, como si fueran arcos góticos, ¿no?, o de catedrales. Entonces quería evocar esta imagen de la catedral vegetal como obra de land art, porque en realidad el árbol es un tema que se trabaja mucho y que está lleno de poesía y bueno, una imagen positiva, no, pues, digamos, de no land art. conocía esa referencia y la buscaré porque me interesa mucho y me parece increíble, sí, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Sí, muchas por estar gracias aquí, a por Nuria venir. Berti, a Bárbara Mingo, y nos despedimos con un aplauso muy grande a ella. Gracias. Bueno, el autor está aquí, si queréis cuando firme, comprar libros, todo eso, pues... Una oportunidad, una gran oportunidad que Pablo lo dedique.